A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es lunes 28 de marzo del año 2022. Esta noche vamos a estar conversando con nuestro buen amigo y nuestro colaborador y, por supuesto, nuestro invitado. Estamos hablando del máster en Relaciones Internacionales y experto en Derecho, más bien internacional, don Manuel Salvador Espinosa Jarquín. Vamos a darle una repasadita, si se le puede llamar a eso, o más bien vamos a ver la segunda etapa de lo que es la operación especial militar de Rusia en Ucrania. ¿Por qué yo digo y hago referencia más bien a este tema? Recordemos que a través de la historia, la guerra de los servicios secretos por el dominio global ha sido enorme. Y digo esto porque a través de las situaciones que se han suscitado a nivel mundial, ha estado de por medio siempre Estados Unidos y la Unión Europea. Una guerra que se han inventado o una guerra que a ellos han tratado de vender a nivel mundial y siempre haciendo quedar como el mal a Rusia. Y digo esto porque recuerden ustedes que antes de que se diera lo que es la operación militar, creo que fue el 24 de febrero, si no mal recuerdo y la memoria no me falla, el presidente Joe Biden siempre venía dando y afirmando fechas de la supuesta invasión de Rusia a Ucrania. Damos fecha exacta y no sucedía nada al respecto. Sin embargo, el trabajo que ha venido ejerciendo Estados Unidos y la Unión Europea es para tratar de socavar lo que es la incidencia armamentista que Rusia tiene hoy por hoy. Ellos quisieron acabar con la bandera, por decirlo así, rusa, a través de esta guerra inventada por ellos mismos. Sin embargo, yo me he dado la tarea de hablar un poquito con nuestro buen amigo, colaborador, Manuel Salvador Espinosa Jarquín, ya que, como lo decía al principio del programa, la guerra de los servicios secretos por el dominio global está latente, no solamente hoy, siempre ha estado así. Y es algo también que un documento que escribió nuestro buen amigo, Manuel Espinosa Jarquín, y que es objeto de análisis. Lo publicó el día de hoy, este mes de marzo, nuestra también colaboradores, Visión Sandinista, la revista Visión Sandinista, de nuestra buena amiga, la directora Mayra Reyes Sandoval, a quien le damos también un cordial saludo. Yo quiero compartir con ustedes la portada de lo que es la revista del día de hoy, de este mes de marzo, más bien, Visión Sandinista, porque en interiores encontrará muchísima información referente a todo lo que tiene que ver a la guerra geopolítica que por muchos años ha venido ejerciendo por el dominio global Estados Unidos y la Unión Europea. Yo en breve momento, ya tengo con nosotros a nuestro invitado Manuel Salvador Espinosa aquí, en breve momento vamos a estar abordando este tema. Antes de irme con nuestro invitado, yo quiero leer rápidamente, Alex, a ver si me regalas la nota o el comunicado más bien que emitió
el gobierno del presidente Ortega a través del Ministerio de Energía y Minas en estos días, haciendo referencia a lo que dice a continuación. Quiero leerlo literalmente y rápidamente. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante el alza de los precios internacionales del petróleo. Asume el 100% del incremento del precio del gas licuado y el 70% de la gasolina y diésel. Entonces dice literalmente, en vista del incremento constante que han tenido desde el inicio del año 2021 los precios internacionales del petróleo y sus derivados, el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, han instruido al Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses lo siguiente: que desde enero del 2021 a lo que va del mes de marzo del 2022, el precio internacional del petróleo se ha incrementado en un 109.2%, pasando un promedio en enero del 2021 de $52 que costaba el barril a $109 barril promedio en marzo del 2022. Estos incrementos del petróleo que obedecen a causa externa impactan negativamente en los precios de los combustibles de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo, necesarios para el uso de los hogares nicaragüenses y de los sectores económicos. Es preocupación de la Presidencia de la República el impacto de estos precios tienen en la economía familiar y en los sectores económicos. Entonces dice, se informa a las familias nicaragüenses y a los sectores económicos en la semana que pasó del 13 al 19 de marzo del 2022 y en la presente semana que va del 20 al 26 de marzo, en la que se debían aplicar incrementos considerables resultantes de los precios internacionales del petróleo, los mismos no fueron aplicados, quedando los precios sin ningún ajuste. Que para la siguiente semana, que va del 27 de marzo al 2 de abril, o sea, la semana que estamos recién empezando, producto de los precios internacionales, se deben realizar ajustes significativos a los precios de los combustibles, diésel, gasolina y gas licuado de petróleo. Sin embargo, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en apoyo a las familias nicaragüenses, estará absorbiendo el 70% de estos incrementos, dice la misiva, en el caso de la gasolina y el diésel, y estará manteniendo los precios del gas licuado de petróleo, que es el que se utilizan las familias nicaragüenses para la preparación de alimentos sin ningún cambio. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en los sucesivos continuará el seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles, y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Managua, 25 de marzo del año 2022, Ministerio de Energía y Minas, Instituto Nicaragüense de Energía, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Es algo que yo quería compartir con ustedes porque a mí me alegra muchísimo esto. Me alegra muchísimo porque el gobierno se está haciendo cargo del 30% del incremento, perdón, del 70% del incremento de los combustibles, diésel y gasolina a nivel internacional. O sea que si el precio a nivel mundial sigue subiendo como está subiendo, el gobierno se está haciendo cargo del 70% de ese incremento. O sea que nosotros, los consumidores de combustible súper, regular o diésel, vamos a pagar solamente el 30% de ese incremento a nivel mundial por causa de la crisis que se está suscitando en todo el mundo. Por este otro lado, también yo quiero rápidamente compartir con ustedes y que vean, que visualicen de qué debería de costar actualmente el precio de la gasolina súper y el precio de la gasolina regular. La que estamos viendo en pantalla actualmente, ahorita mismo, lo que ustedes están viendo más bien en pantalla, es el precio de lo que debería de costar actualmente la gasolina súper, pero con la mitigación más bien, o con lo que el gobierno se está haciendo cargo. Ese es el precio real que ustedes van a pagar. Debería de costar, la que están en la mano, en el lado derecho de esta imagen, es el precio que se debería de
de pagar realmente. Pero lo que está en azul, en el lado izquierdo, hablando de la gasolina super, hablando del diésel y hablando de la gasolina regular, ese es el precio que nosotros vamos a estar pagando a partir de hoy con este congelamiento, si se le puede llamar así, de los precios de los combustibles a nivel nacional. Algo que yo quería rápidamente y nuevamente felicitar al gobierno del presidente Ortega, felicitar a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, a Salvador Mancel, al ingeniero Salvador Mancel y por supuesto al ingeniero Castañeda, representante del Instituto de Electricidad como es el INE. Bien por el gobierno, bien por la autoridad y por supuesto mejor por nosotros. Voy a hacer una breve pausa rápidamente para luego venir con nuestro invitado que ya está con nosotros, Manuel Salvador Espinosa Arquín, aquí el tema, sí, ya regresamos. Crecimiento de la economía del país significa más escuelas, más hospitales, más viviendas. No es cuestión de más dinero para arriba, ¿no? Es más dinero que se distribuye en beneficio de las familias nicaragüenses y la riqueza se distribuye. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y que querés disfrutar todo eso que te hace mejor. Con el internet más rápido de toda Nicaragua, Claro Hogar pone a tu alcance la mejor velocidad y el mejor entretenimiento. Disfruta de hasta 300 megas, 70 canales HD, línea fija y Claro Video. Además, puedes llevarte una laptop Huawei MateBook hasta en 18 Claro cuotas. Alcanza todo con el internet más rápido. ¡Claro que sí! El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre.
hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Ya está con nosotros y con ustedes en su casa nuestro invitado, colaborador y amigo Manuel Salvador Espinosa Jarquín, a quien le doy la más cordial bienvenida. Manuel, buenas noches y bienvenido una vez más a Temas y Debates. Buenas noches, Eliezer. Muchas gracias siempre por la invitación. Hombre, pues fíjate que hay temas, Manuel, que yo creo que nos interesan particularmente, como es los temas geopolíticos, principalmente que tienen que ver con los beneficios económicos que tenemos como país o también las afectaciones económicas que también tenemos como país. Y una de ellas es la operación militar de Rusia en Ucrania. Y digo operación militar porque cuando Estados Unidos hacía referencia en muchas ocasiones, el presidente Joe Biden hacía referencia a que Rusia iba a invadir Ucrania, y te daba fechas exactas de esa supuesta invasión. Obviamente aquí lo que no se dio fue una invasión. Aquí no fue lo que se dio, como lo denominó el presidente Vladimir Putin, una operación especial militar de Rusia en Ucrania. Lógicamente, esto viene a afectar a nivel global a todos los países del mundo, incluyéndonos a nosotros como país. Sin embargo, en ese afán del gobierno del presidente Ortega de querer ver la conciencia y de querer mitigar más bien las afectaciones económicas para nosotros los nicaragüenses, al principio del programa yo estaba leyendo lo que son los precios o más bien la absorción que va a tener el gobierno con respecto a la subida de los combustibles a nivel mundial. Va a absorber lo que es el 70%. Solamente el 30% nos va del incremento vamos a tener que nosotros pagar como consumidor. Hablando de los combustibles, pero hablando de los derivados del gas licuado del petróleo, el gobierno va a asumir el 100%. ¿Por qué yo te digo esto? Hombre, porque esta guerra de los servicios secretos del dominio global, como vos lo titulaste en la revista Visión Sandinista de este mes de marzo, dice muchísimo con respecto a este tema. Me gustaría que hagamos primero, Manuel, una entrada o una síntesis de esta segunda etapa de lo que es la operación especial militar de Rusia a Ucrania, porque ha afectado más del 34% del que se ha incrementado, más bien ha aumentado el precio de los combustibles en Europa, más del 34%. Escuchemos bien. Me gustaría tu comentario con respecto a esto. Bueno, bien, nuevamente gracias, Eliezer, por la invitación. Mira, decir lo correcto cuando decís la operación militar, ¿verdad? En realidad, Rusia la ha denominado Operación Especial Militar. Lógicamente, la campaña de prestigio occidental le llama invasión a Ucrania. Pero me gustaría que, junto con tus televidentes, ¿verdad?, dimensionáramos que el problema central no es Ucrania, ¿verdad? El tema central para la humanidad es el peligro de la paz global, la inestabilidad global que tiende a generar un sinnúmero de procesos, tanto de corte económico, financiero, hasta llegar a lo político y lo moral. Porque todo esto, como vos decías, tiende a modificar el actual orden internacional, donde uno tratan de modificarlo, ¿verdad? Cambiar la correlación de fuerza global hegemónica del imperialismo occidental, y otros
quieren mantenerlo a toda costa. Entonces, vos ves que como resultado de esta operación, fuera de lo militar que pasa dentro del territorio de Ucrania, el mundo ya está siendo afectado. Y Rusia ni siquiera ha comenzado a dar respuesta real económica a toda la guerra de sanciones que le han montado. Por eso es que se le llama recursos estratégicos a esos recursos energéticos como el gas, el petróleo, inclusive el carbón y otros que componen toda una lista de recursos que las economías mundiales o de las que las economías mundiales dependen. ¿Qué sucede? Desde hace décadas, la relación comercial entre Rusia y Europa en materia de recursos energéticos se ha ido profundizando. Y Rusia ha jugado un papel tanto incomprensible de mucha pasividad, ¿verdad? En cuanto a darle la respuesta que se merecen los occidentales con tantos sistemas de agresión y acciones de agresión que han dirigido a Rusia siempre. Pues lo que pasa es que a veces a uno le cuesta entender por qué las nuevas generaciones de rusos no entienden cómo lo ven los occidentales. Si generar la famosa ahora rusofobia, ¿verdad? No es nuevo. Siempre Occidente ha hecho todo lo posible porque a Rusia y a los rusos lo miré muy diferente sobre el resto de pueblos y naciones. Y los miré con temor, los miré con rechazo, con apatía. Todas esas películas donde los malos son los rusos, ¿verdad? O los chinos, o nosotros los latinos, los chicanos, los afrodescendientes. Eso es parte de una guerra sistemática, informativa, para los cuales ellos siempre han tenido recursos. Entonces, ¿qué sucede? Ante un sinnúmero de sanciones que han dirigido contra Rusia y que Rusia no les ha cerrado el grifo todavía, ¿verdad? Caballerosamente le sigue supliendo de gas y petróleo. Las bolsas se han disparado, los mercados de valores se han disparado, y esto a nivel global, porque también aquí hay un macabro juego de especulación en cuanto a los precios, y esto viene a afectar al resto de países. Macabra especulación que las élites de poder económico europeo junto con los norteamericanos están realizando en función de abrirle la puerta al petróleo, al gas norteamericano, ¿verdad? Donde entendemos que el precio se va a disparar y a ellos no les interesa el costo que van a pagar sus pueblos, sus naciones. Ya ellos están pegando el grito al cielo. Hay manifestaciones en varios países europeos por el alza. Lo que pasa es que si el precio de la energía, del petróleo, del gas sube, todo sube. Y por eso es que ve la respuesta urgente a tiempo que está realizando nuestro buen gobierno en función de paliar un tanto la situación. Porque para el bolsillo de los nicaragüenses, que cada cosa que suba un peso ya es un serio problema para la economía familiar, para el desarrollo económico de la misma familia. Pero además otra cosa, aquí también hay un sinnúmero de empresarios, especuladores, que no han subido las cosas y de repente hoy ya las encontramos más caras. En los supermercados eso es así. No han subido los precios y ahí ya te le subieron de 5 a 10 y hasta 15 Córdoba.
a cada cosa, ¿ya? Entonces, y generan un pánico en la sociedad, generan una zozobra, preocupación en los padres de familia, porque lo que podías comprar antes con X cantidad de dinero ya no lo vas a comprar con lo mismo, pues, ¿verdad? Y entonces, en el sistema internacional hay una interdependencia base, que lo que afecta a uno va a afectar a los otros. Ese es un aspecto ineludible en el análisis de los procesos que se dan, y sobre todo aquellos procesos que marcan mucho el cambio del sistema internacional, como es lo que se está ahora tratando de hacer. Entonces, y esta es una operación especial militar, especial porque tiene muchas cosas que hay que destacar. Mira, no es el bombardeo genocida que hicieron los norteamericanos en Irak, matando a quien sea. No es el bombardeo genocida que hizo la OTAN en Yugoslavia, y por días y por semanas, matando a quien sea. ¿Ya? Esto es una operación especial en función de, primero, liberar del genocidio nazista que el gobierno ucraniano tenía contra los pueblos del Donbass, de la República Independentista de Donetsk y Luhansk, ¿verdad? Esta es una operación especial porque tenés que desbaratar a ese ejército militar que está consintiendo el genocidio, está realizando el genocidio contra su propio pueblo, y sobre todo con batallones oficiales como el Azov, como el Aidar, ¿verdad? Se habla mucho más del Azov que del Aidar, pero hay unidades fascistas, nazistas, cometiendo ese genocidio. Es una operación especial porque al final tenés que destruir esa maquinaria fascista desde la raíz, ¿verdad? Sí. Manuel, hay algo también que me gustaría recalcar y agregar a esto que estás comentando vos, referente a las invasiones diferentes que ha venido a hacer Estados Unidos en algunos países, incluyendo Irak y Libia y todo ese montón de países donde ellos sí han invadido y han dejado desgracia, han dejado muerte y han dejado miseria. Rusia, claro, aparte de hacer esta operación especial militar, como se la denominó el presidente Putin, los objetivos principales o los objetivos más bien únicos han sido objetivos militares. Él lo dijo, no objetivos civiles, a excepción de Estados Unidos, que eran objetivos civiles y militares de esas regiones que ellos invadían, incluyendo Irak, Libia y qué sé yo. Número uno. Número dos, Rusia también ha venido a dar ayuda humanitaria a estas mismas personas de esos lugares donde se está haciendo la operación militar. Y yo creo que eso se ha hablado poco, muy poco, de la ayuda humanitaria que ha llevado Rusia a estos lugares. Me gustaría tus comentarios con respecto. Claro, esto es parte de por qué esta operación militar tiene un carácter especial. Mira, cuando vos mirás la destrucción de la ciudad por completa, tierra arrasada, piedra sobre piedra en esos edificios, como en Siria, bien lo mencionaste vos, como en Libia, bien lo mencionaste vos. No es este el cuadro dantesco que estás viendo en las ciudades que el ejército ruso va liberando. ¿Por qué? Porque utilizaba una táctica de golpes quirúrgicos selectivos a aquellas infraestructuras militares, ¿verdad? De comunicación, de radiolocalización, de mando. Cuando te hablo de comunicación es de mando, ¿verdad? Que no puedan las unidades atacadas poder comunicarse ni desarrollar una estrategia de defensa o contraofensiva contra las tropas rusas, aquellos sistemas antiaéreos, ¿verdad? A aquellos sistemas de artillería o de tanque o columnas de movilización de tropas, a los cuarteles, a sus bases militares, depósitos de municiones, bodegas, etcétera, aeropuertos, pistas, ¿verdad?
tiene un carácter selectivo en la destrucción de esos objetivos militares. Eso hace que el avance de las tropas sea más lento. Porque mira, la Central de Inteligencia norteamericana decía o estableció, pronosticó, que el ejército ruso se tomaba por completo en 3 meses todo el país. Y en 6 semanas Kiev, ¿verdad? Y entonces a veces las personas tienden a especular sin saber, sin manejar cifras, inclusive sin manejar el conocimiento base de lo que es la guerra y lo que es dos componentes importantes, la táctica y la estrategia militar. Entonces, el concepto de daños colaterales que existen, Rusia ha sido muy cuidadosa, evitando en lo máximo los daños colaterales. ¿Qué es lo que pasa? Que el ejército, los fascistas del batallón Azov, se meten en escuelas, en hospitales, en casas, ¿verdad? Viviendas, para evitar que ahí se les ataque y mantener X o Y grado de defensa o Y grado de accionar, exponiendo ellos a su mismo pueblo. Cuando vos mirás la cantidad de tropas rusas que está accionando en Ucrania contra la cantidad del ejército ruso que está respondiendo a la liberación de la Ucrania oriental, vos vas a ver que hay una correlación de fuerza casi de 4-1. O sea, el ejército ucraniano es mucho mayor. Lógico, porque Rusia no va a lanzar todo su ejército de uno solo. Tampoco es necesario. Pero sin embargo, el avance progresivo ha cumplido con las metas en tiempo y forma que se han establecido. Entonces vos tenés más de 3.000 y pico de infraestructura militar golpeada. La Armada, la Fuerza Naval ucraniana ya dejó de existir. Hay un control total del espacio aéreo ucraniano. Y entonces la Fuerza Aérea de Combate rusa puede accionar más libremente en la destrucción de los objetivos militares establecidos. Y hay fuerzas como la Fuerza Chechena, que son especialistas en combates urbanos, que en función de liberar de los fascistas al pueblo del Donbass, van casa por casa, calle por calle, edificio por edificio, apartamento por apartamento, en un combate para que precisamente la población civil no sea víctima de ese enfrentamiento. Entonces a veces vos mirás que en esto, la semana pasada, los medios de información masiva occidental te decían de que las tropas rusas están estancadas, otros te decían que están retrocediendo, que el ejército ucraniano le dio la madre de las apaleadas, etcétera, etcétera, etcétera. Apenas este fin de semana Rusia entró en la segunda etapa de esa operación militar especial y ha avanzado a una profundidad, liberando un sinnúmero de territorios, ciudades, ¿verdad? Prácticamente completa. Ante la estrategia de los fascistas de no permitir la evacuación del corredor humanitario, la evacuación de su población, se lo han impedido porque ellos saben que si sale la población civil y se quedan ellos solo en las ciudades, ellos no van a durar mucho ante la operación limpieza que se está haciendo. Entonces prácticamente ocupan a su población, niños, ancianos, mujeres, de escudo humano. Entonces es una operación lenta. Si hubieran sido los gringos, le tiran 2 bombas como en Hiroshima y Nagasaki, no le importa quién muere ahí. Así es. Fíjate que vos estabas diciendo algo, Manuel, que me gustaría, porque voy a irme al corte, me está mandando al corte ya. Hay un corredor humanitario que Rusia abrió marítimo, ¿verdad? Marítimo.
que Rusia abrió a unos buques que estaban estancados. Cabe mencionar que ese corredor humanitario es como de 80 kilómetros, si no mal recuerdo, de distancia y como 1,5 kilómetros de ancho para que pasen los buques que estaban estacionados, que estaban, ¿cómo te puedo decir? Que estaban estancados para pasar en su rumbo normal. Hablando en Ucrania, ¿verdad? Hablando en Ucrania. Y ese corredor humanitario marítimo, lo abrió con el afán de eso mismo que vos estás diciendo, de que la gente pueda pasar, de que los buques puedan pasar sin ningún peligro. ¿Por qué? Porque en ese mismo mar que estoy hablando, hay minas. El mar está minado por parte de los mismos ucranianos para que la población civil no se pueda ir. Entonces, lógicamente, al haber población civil ahí, Rusia no puede hacer el objetivo tan rápido como lo tiene previsto, que es atacar objetivos militares meramente. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Voy a hacer una breve pausa rápidamente, porque ya me está mandando a corte. Voy a hacer rápidamente el corte para que me hagas tu comentario con respecto a esto que te acabo de decir. Ya regresamos. El crecimiento de la economía del país significa más escuelas, más hospitales, más viviendas. No es cuestión de más dinero para arriba, ¿no? Es más dinero que se distribuye en beneficio de las familias nicaragüenses y la riqueza se distribuye. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y que querés disfrutar todo eso que te hace mejor. Con el internet más rápido de toda Nicaragua, Claro Hogar pone a tu alcance la mejor velocidad y el mejor entretenimiento. Disfruta de hasta 300 megas, 70 canales HD, línea fija y Claro Video. Además, puedes llevarte una laptop Huawei MateBook hasta en 18 Claro cuotas. Alcanza todo con el internet más rápido. ¡Claro que sí! El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó.
no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias, amigos, por continuar aquí el programa Temas de esta noche, conversando con nuestro buen amigo y colaborador y invitado, por supuesto, Manuel Salvador Espinosa Jarquín, hablando un poco de la situación y la segunda etapa, más bien, de esta operación especial militar de Rusia en Ucrania. Manuel, antes de irme al corte, yo te hacía el comentario y te decía, porque vos hablabas algo muy cierto, hablando del corredor humanitario que ha venido abriendo Rusia para que todos los civiles que están en Ucrania, lógicamente, porque el objetivo militar de esta operación, el objetivo principal también son todo lo que tiene que ver con lo militar, hablando de Ucrania. Pero yo también te hacía referencia al corredor humanitario marítimo que abrió Rusia. Me gustaría tu comentario con respecto a eso. Mira, no solo ha sido marítimo, también terrestre. El problema principal aquí es que, a pesar de que lo acordaron, ¿verdad? Las partes, me refiero pues a Rusia y Ucrania, en las ciudades donde se debía realizar los corredores humanitarios que son controladas por los ucranianos, ellos ni siquiera le avisaron a su gente de que existían esos corredores y podían ir tanto hacia la parte occidental como hacia la parte oriental buscando Rusia, ¿verdad? Porque ya te decía, no les conviene, les conviene utilizarlos como escudos humanos. Como saben que la operación especial rusa está tratando de a toda costa evitar, ¿verdad? Cualquier vida humana que siempre en estos conflictos resultan, ¿me entendés? Y en cantidades cuantiosas, producto de las experiencias de guerra que hemos visto que hacen los norteamericanos junto con la OTAN. Ellos prácticamente evitan a toda costa que estos corredores humanitarios funcionen, ¿ya? Y por eso un tanto lenta la liberación, pero al final lo que hacen las tropas rusas es crear unos bolsones, ¿verdad? Embolsonar, acorralar a las tropas de Ucrania. No atacan las ciudades, están en centros urbanos donde la población no ha salido, y esto tarde o temprano tienen que rendirse, que es lo que está sucediendo y lo que ha sucedido bastante en una de las ciudades que más se ha dado esto, que es Mariupol. Sí. Se están rindiendo. ¿Por qué? Porque se les acaban las municiones, se les acaba la comida, y no les queda más, porque además de eso, como sus líneas de comunicación militar han sido interrumpidas con su mando, ellos no saben pues lo que está sucediendo y solo ven enfrente a la fuerza militar rusa que está afuera acorralándolo, y también aquellos que le están diciendo que se rindan, pues que cualquier lucha pues ya es innecesaria. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Mira, la guerra informativa. ¿Dónde estamos nosotros como amigos de Rusia jugando un papel en la guerra informativa? El adversario
está interesado en que vos creas que Rusia está derrotada. Está interesado en que tipifique esa acción de liberación como una invasión. Está interesado que vos creas que Rusia ya perdió la guerra. ¿Sí, Eliezer? No, está bien, seguí, continúa, tranquilo. Mire, bueno, entonces, y vos mirás que muchos medios y personas lo repiten como lora. Entiendo, pues, tal vez no hay una comprensión sobre todo lo que sucede, pero a veces es más fácil repetir que comprender o analizar. Y entonces te ponen una cifra de que los 1.351 soldados de pérdida que tiene el ejército ruso como una cifra monstruosa que demuestra la pérdida del ejército ruso ahí. Cuando uno entiende que una acción donde están participando 200.000 hombres con una táctica muy diferente, una táctica muy humana, muy diferente de salvar la mayor cantidad de vida de la población civil, expone más a la tropa, porque es más fácil los axiomas en los que se basan las estrategias de combate norteamericanas. Nunca mandes a un hombre donde podés mandar una bala para evitar costos de vida en las tropas, ¿no? Nunca mandes a un hombre donde podés mandar una bala. Eso es fácil. Pero la bala cuando caiga y mata a la tropa adversaria, a la tropa enemiga, y mata a la población civil. Como es la práctica que vos estás viendo, que al retirarse las tropas del batallón Azov dispara contra su propia población en la retirada, ya causando el terror, la muerte. Pero cuando vos hablas con un militar, te va a decir, no han perdido nada. En una operación especial como esta, con la táctica que te digo que están utilizando, tener 1.351 hombres de baja, eso no es nada. Vos le decís, los chinos tienen 1.400 millones de personas, ¿verdad? De habitantes. Y en una guerra con los chinos, vos le decís, mire, le hemos matado 1 millón de chinos a la tropa. No es nada. Nada. ¿Ya? Pero además, en la guerra, solo en las películas norteamericanas de Hollywood, nadie muere de ellos. Agarra sus 4 o 5 heriditas, sus 4 o 5 aruñazos, pero al final vos sabés que van a vivir, pues. ¿Ya? Eso es fantasía. Yo recuerdo un amigo, cuando trabajaba en una línea aérea rusa, con Alberto le preguntamos a un piloto de combate ruso que vino aquí a entrenar a la Fuerza Aérea Nicaragüense, que él había estado desempeñándose como jefe de escuadrón en Afganistán, de helicóptero. Y entonces le dice a Alberto, mira, le dice a vos, ¿cuántos helicópteros te bajaron a Afganistán? 29, le dice. O sea, 29 helicópteros. Quien no sabe, dice, lo hicieron paste. Así es. Mira, vos mira un camión quemado ruso, un tanque quemado ruso. Esa técnica entró en combate y lógicamente si entró en combate puede ser inutilizada, ¿ya? Pero en Rusia te hacen esos camiones y esos tanques como hacer helado en la fábrica de esquimos, ¿ya? Entonces la gente se asusta porque no entiende ni la magnitud de la guerra, ni el cálculo en cuanto a pérdida, y la guerra es una ciencia exacta, se basa en números. Los vehículos que te destruyen, pues mira, este ya completamente queda destruido, no se puede, hay otros que pueden ser reconstruidos y vueltos a utilizar. Entonces, ni la magnitud económica tampoco que tiene el país. Manuel, ya me quedan pocos minutos, pero no puedo cerrar este programa con este comentario. Y no es porque
yo lo tome como relevancia esta noticia o esta nota o esto que voy a abordar y que a mí me gustaría que vos te refieras a esto. No es porque a mí me tenga como relevancia lo que es la decisión, si se le puede llamar así, o la bomba fabricada que tiene su tiempo de explosión y tiene su tiempo de ruido, como lo titulaste vos, lo comentaste también. La noticia que en algunos medios de comunicación que obviamente que son opuestos no al gobierno, son opuestos a nosotros los nicaragüenses, porque nosotros fuimos los que pusimos ese gobierno. A nosotros son a los que nos está respondiendo con sus acciones, con su actuar y con su trabajo el gobierno del presidente Ortega. La decisión que tomó este periodista Arturo Macfi no es que para mí sea relevante, porque se lo digo sinceramente, yo como comunicador, como medio de comunicación, para mí no es relevante, pero sí ha hecho un poquito de ruido, poco, pero ha hecho lo que es este tipo de actuar. Y digo este tipo de actuar porque aquí no es una traición que cometió contra un partido, no es una traición que cometió contra una investidura, es una traición que cometió contra nosotros los nicaragüenses particularmente. Porque este puesto, recordemos que los puestos son transitorios, las personas que están en esos puestos son transitorios, pero el puesto pertenece realmente a lo que es el Estado nicaragüense, porque es una, ¿cómo te puedo decir? Una representación de nosotros los nicaragüenses. Me gustaría tu comentario con respecto a esta situación, a este tema, amigo. Mira, es un tema complejo. Es un tema complejo porque, de nuevo, tenés que ponerlo bajo la lupa del análisis del accionar del enemigo. Mira, es difícil penetrar el alma, la conciencia de cada individuo y sus motivaciones, ¿ya? Porque el mismo individuo diciéndote tus motivaciones puede estarte diciendo una enorme mentira, ¿ya? Y oculta un sinnúmero de vicios que a él lo llevan a cometer la traición. Entonces, hay un análisis sobre el individuo y lo que lo lleva a eso, ¿verdad? Pero el análisis mayor que nos debe centrar la atención es que este individuo ha sido comprado. Y o él se fue solo a presentar y venderse, o alguien lo buscó, lo encontró su conciencia traidora, su intención de traicionar y le pagó, ¿verdad? Porque una de las declaraciones dice que no le han pagado. Pero es mentira. Cuando vos estudias relaciones internacionales, cuando vos estudias diplomacia, necesariamente tenés que conocer la parte de la inteligencia. Y los servicios de inteligencia andan reclutando a tanto diplomáticos un país envíe. Y entre más chavalitos los mandé, entre más escasos de recursos estén esos diplomáticos en ese país, ¿verdad? Más son presas fáciles de los servicios de inteligencia, porque ese es su trabajo, es recolectar información y es reclutar a funcionarios de ese gobierno, a familiares de esos funcionarios, para penetrarlos en la estructura de poder, para penetrarlos en las sociedades y así guiñarlos como títeres y gobernar desde el país que los está reclutando. Entonces, claro, uno de los objetivos puede ser sembrar a ese animalito o a esos montón de animalitos que con seguridad han de andar por ahí, ¿me entendés? Y que no sean autodevelados o el servicio local de contrainteligencia no los ha develado, ¿me entendés? Y estar ahí adentro. Otro es, con este tipo, ¿verdad? Es causar el ruido. Se desartó. Estas cosas deben de más bien alegrarse porque tenés un alacrán menos en la espalda. ¿Ya? Así es. Entonces, ya saliste. El problema es lo que quedan todavía y lo que no has descubierto. Entonces tenés que sacudir la mata.
Así es, Tiene por que ser fuerza. relevante, porque yo te digo, conociendo cómo actúan las cosas, vos entendés que hay más. Así ¿ya? es. Entonces, lo trataron de utilizar, como siempre, para desprestigiar el buen gobierno y sus buenos éxitos, ¿verdad? Pero nicaragüenses saben que aquí hay un montón de malos nicaragüenses que se plegan a las políticas norteamericanas de intervención y es uno más. Por eso, claro, causa enojo, porque él ocupa un puesto, ¿me entendés? Que inclusive como profesional no lo deberá de tener, porque no es su especialidad, ni el rango que tenía debería de tenerlo. Para eso, para ese tipo de puestos hay que prepararse mucho en las relaciones internacionales. Los países como Rusia, como las potencias, como Francia, China, escogen a ese tipo de personal según el puesto, ¿me entendés? Entonces, bueno, suertero el tipo, pero como Judas, conociendo a Jesucristo, me hace clase mayor honor ser discípulo de Jesucristo y traicionarlo, ¿me entendés? Entonces, jugó su papel nefasto en la historia política de este país y así se va a quedar como otro Judas más de los tantos que han habido y que desgraciadamente habrán, porque el medio te lo facilita y la actividad enemiga de los servicios extranjeros es constante y no los vas a parar porque tienen plata suficiente para comprar ministros, diputados, te reclutan y te compran hasta las conserjes, los conserjes que están en los ministerios, para que todos los papeles de basura que sacan, ellos de las instituciones, después poderlos hasta leer. Pero claro, este es un mundo que hay que conocerlo, ¿me entiendes? Para poder dimensionarlo. Yo lo que llamo son camaleones oportunistas, porque eso es lo que son, esos son los que serán y eso es lo que han sido durante toda su vida. Camaleones disfrazados para sacarle provecho a la situación que se está viviendo. Yo, sinceramente, te lo digo como medio de comunicación y como comunicador, yo creo que el gobierno particularmente tiene que ser más selectivo para escoger a este tipo de funcionarios. Es lo que está pidiendo, es lo que está pidiendo la base sandinista, es lo que está pidiendo la gente. No lo están defendiendo a él. Mira, no lo están defendiendo a él, Eliseo. Lo acabaron y tenían la razón de acabarlo. ¿Entiendes? Porque ese tipo de acción es deplorable, traicionar a la patria, al gobierno que se mandó. Por favor, pues, ya. Pero sin embargo, pues, es lo que está pidiendo la gente, más selectividad. Aquí no podés poner a cualquier persona, a cualquier tipo, bajo un cargo, bajo el mandato de este tipo de responsabilidad, particularmente los que nos representan internacionalmente a nosotros los nicaragüenses. Yo vuelvo y lo repito, el gobierno tiene que ser un poco más selectivo para este tipo de actos. Pero bien, los judas siempre han existido, traicionaron a Cristo. ¿Por qué no iban a traicionar la conciencia y la labor de este gobierno que ha llevado a Nicaragua muy, pero muy alto? Tiempo se me fue, desgraciadamente. Manuel, gracias por haber estado con nosotros en Temas de Debate una vez más. Y al amigo televidente que nos está viendo, gracias también por su sintonía. Volvemos el día de mañana con un programa similar. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Gracias.